Rafael Grullón presenta Energía TV. Bien, hoy nos acompaña aquí Antonio Taveras Guzmán, presidente de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera y la provincia de Santo Domingo. Buenos días. Buenos días, señores. ¿Cómo le va? Todo va bien, viendo que los empresarios están muy activos. Bueno, ese es nuestro papel en la sociedad. Nosotros queremos comenzar esta entrevista. Hay que decir que esta entrevista, este espacio, está conceptualizado como la entrevista de Energía TV, que va a ser reseñada el sábado como entrevista ya en el bloque general de lo que es Energía TV. Ha avanzado el tiempo del pacto eléctrico. Así es. Se supone que ustedes, los empresarios, principalmente la Asociación de Empresarios de Herrera en la provincia de Santo Domingo, ya tiene una posición acabada, ¿no?, de cuáles son los puntos fundamentales del pacto eléctrico. ¿A qué conclusión han llegado ustedes? ¿Cuáles son las posiciones básicas que ustedes están presentando en el pacto eléctrico? Bueno, lo primero es decirles que aquí hay todo un diagnóstico ya de la situación eléctrica, que dicho sea de paso, como usted conoce, es una situación que data de unos 60, 70 años. Y es una situación que nos ha traído como consecuencia una energía bastante cara, suministro eléctrico poco confiable, y por lo tanto resta mucha competitividad al sector empresarial, además de restarle calidad de vida a la población dominicana. Como le dije, yo pienso que existe todo un diagnóstico de lo que ha pasado, por qué ha pasado, y hay varias propuestas para solucionar esto. Nosotros estamos optimistas. Nosotros pensamos que este es el momento de resolver esto. Pienso que todos los actores que estamos involucrados en este proceso tenemos una posición pro país para resolver este problema. Pienso que en estos momentos, y dada la circunstancia de que es una discusión hacia afuera, o sea, a todo el mundo le interesa ser transparente en sus posiciones. Sabemos que es un negocio, pero también sabemos que es un problema que hay que resolver de país. Nosotros queremos, Tavera, y esto lo conversamos con nuestro buen amigo Rubén Bichara, de que hay un problema en la mente de los gestores del sector eléctrico y de lo que ejercen la opinión pública, que ya nosotros consideramos incorrecto. El 72% del territorio nacional tiene energía 24 horas, el 72%. El 80% de la facturación desde Sur Dominicana, que va desde la Máximo Gómez hasta Jimaní, es 24 horas. El 80% de la facturación desde Sur Dominicana es 24 horas. Por lo que solamente tenemos entre un 34 y un 36 del territorio nacional que varía en el circuito de interrupciones A, B, C, D. Es decir, esa población no ha alcanzado el circuito 24 horas. Entonces nosotros sostenemos que aquí ya no se puede hablar de crisis nacional de la energía, sino que debemos concentrarnos cómo vamos a lograr que el territorio nacional quede totalmente cubierto con los circuitos 24 horas. O se le va la luz, la energía eléctrica allá donde usted vive. Los sábados se va, bien temprano. Por mantenimiento, ¿no? Bueno, no sé, pero yo pago mi luz y para que no se me vaya. Mire, usted sabe que el problema aquí ahora no es un problema de generación. Pensamos que hay bastante generación, ¿no?, para cubrir la demanda. Sino de precio. Es un problema de precio, un problema de tarifa y un problema del déficit que tienen las sedes ahora, ¿no? Que en un momento determinado les sale más barato dar apagones en un lugar determinado que mantenerla prendida, ¿no? Porque un negocio de lo cual usted pierde el 34% de lo que compra, entonces es un negocio que tiene problemas. Y ese es el problema básico ahora.
Yo pienso que esta administración de Rubén ha avanzado bastante, ¿no? Pero el problema de la sede es muy profundo. O sea, tiene que ver con carácter de gerencia, tiene que ver con de carácter técnico, tiene que ver hasta de carácter político. Ahí hay muchos problemas que resolver. Si a mí me dieran la gerencia, claro, no me interesa, de una sede, pues yo trataría de administrarla como yo administro mi empresa, sabiendo cada segundo qué me cuesta a mí un trabajador parado, barajando, como dice la población, sabiendo cada segundo qué me cuesta a mí un almacén desorganizado, sabiendo cada segundo qué me cuesta a mí una ausencia laboral sin justificación, sabiendo qué me cuesta a mí el hecho de que yo no cobre el 100% de mi factura y sabiendo cuando hay algunos niveles de descontrol y desperdicio. Es decir, ¿ustedes también están de acuerdo con que se privaticen definitivamente las sedes, como plantea el Consejo Nacional de Hombres de Empresa? Mire una cosa, yo pienso que los esquemas resultantes de estos acuerdos lo que tienen es que caminar. Nosotros entendemos que si lo que camina es el sector privado en la administración de la sede, pues que camine. Ahora, si el Estado camina administrando la sede, pues que camine, ¿entiende? Yo pienso que los esquemas son diversos. Ahora, si usted me pregunta a mí, yo pienso que sí, que el Estado tiene el papel principal de regular, ¿no? El Estado se va a quedar con las plantas de carbón y eso es bueno. Nosotros planteamos que algunos... Hay muchos que la quieren. Bueno, pudiera haber algunos niveles de inversión del sector privado ahí, con reglas claras, ¿no? Porque a veces cuando se habla del sector privado, en la inversión del Estado, en la inversión de los públicos, se tiene la creencia siempre de que el sector privado es como un agiotista, a comérselo todo, y muchas veces no es así, ¿no? A veces el Estado necesita la inversión, el Estado no lo puede hacer todo, no puede ser un regulador, no puede ser un árbitro y también puede ser un actor, eso es un problema. De modo que si el esquema que resulta es el esquema privado, bueno, pero un esquema privado regulado por un Estado fuerte, ¿no? Un Estado que pueda controlar, un Estado que pueda poner reglas. Entonces, si esto funciona, pues bienvenido sea. O sea, yo pienso que los esquemas son diversos y variados. Pudiera también haber un esquema mixto. Lo importante es que esto funcione y que haya una calidad en el futuro de energía y que haya una planificación hacia el futuro para que las empresas dominicanas puedan puedan competir en los mercados internacionales. Por lo que ahora estamos viendo, usted maneja bastante el día a día, el tema económico de sus empresas, y eso nos ayuda a poder hacerle la pregunta con el panorama general de los precios de la electricidad en el panorama de ahora del pacto, de la discusión del pacto eléctrico. Nosotros de aquí se van a manejar algunos temas para que esta electricidad al sector industrial le lleguen a futuro de un precio más competitivo. Claro, en toda la propuesta del pacto que estamos discutiendo, un eje central son las matrices de energía, es decir, el combustible con que se genera. La propuesta del Estado es muy buena en sentido general y prácticamente anula o es muy poco lo que se tiene entendido generar con fuel oil, que es el combustible más caro. Estamos hablando de que el Estado plantea, y lo planteamos todo, un cambio en la matriz de generación. Entonces estamos hablando del gas natural, que es limpio, es más barato, más económico, y estamos hablando también de un esquema de carbón. Y también nosotros estamos impulsando las energías alternativas. Nosotros pensamos que las presas que no están dando suficiente energía, que no están cumpliendo 100% para lo que fueron construidas, hay que readecuarla, hay que limpiarla, hay que quitarle toda la sedimentación para que pudiera
ofrecer la cantidad de energía para lo que fue construida. Además, nosotros pensamos también que la energía eólica, la energía limpia, solar, también debe ser un componente importante a tomar en cuenta. Países como Uruguay, por ejemplo, aunque tienen otras condiciones quizás de viento diferentes a nosotros, pero han logrado cerca del 90% de energía de este tipo, ¿no? O sea, sin dependencia de combustibles fósiles. Tavera, pero las cosas se han ido aclarando porque con la baja de los precios del petróleo y por tanto de los combustibles, el Estado en este tiempo que lleva en baja el petróleo se ha ahorrado 500 millones de dólares. Así es. Es decir, que eso demuestra que el problema básico estaba ahí, ya que ustedes los empresarios han tenido una posición contraria. Bueno, no es que el problema básico, recuérdese que esto puede ser cíclico, aunque ahora parece ser que el petróleo, por la nueva tecnología, por los nuevos descubrimientos en Estados Unidos, parece ser que el petróleo no va a subir en los próximos años a la escala que teníamos. Pero también, fíjese, cuando nosotros empezamos la capitalización en los años 90, ¿a cómo estaba el petróleo? El petróleo estaba alrededor de ¿cuánto? 17 pesos el barril. Era muy económico, ¿no? Pero sin embargo, uno de los fracasos de esa capitalización de entonces fue ese. O sea, el petróleo empezó a subir, no se le buscó los correctivos como estaba planteado en la capitalización por un problema de carácter político, porque aquí las decisiones, siempre las decisiones de Estado mayormente están amarradas a situaciones de carácter político y eso no puede ser. Entonces eso fracasó por eso, porque no se tomaron las medidas, no se quiso subir la tarifa, no se quiso buscar correctivos. Entonces, eso pasó. Entonces, eso pudiera pasar. La Reserva Mundial de Gas Natural, por ejemplo, es bastante. Los mismos Estados Unidos tienen una gran reserva. Bolivia es el quinto productor de gas natural, que lo tenemos ahí. Rusia también es un gran productor. O sea, hay una gran cantidad de gas natural que pudiera ser en el futuro un combustible mucho más barato. A ver, hay un tema que ha dominado la opinión pública en estos últimos 8 días y es que trascendió que el Consejo Nacional de la Empresa Privada está planteando, como está en debate el 3% de los ayuntamientos, que los ayuntamientos y las EDE, que nunca se ponen de acuerdo, que se elimine el 3% del peaje que las EDE le pagan a los ayuntamientos. Porque la gente aquí cree que el peaje nada más es cruzar los vehículos. La gente, tú le hablas de peaje y ellos creen, no, la línea de transmisión, que es que transporta la energía en alta tensión, los generadores tienen que pagar el peaje a la empresa de transmisión y las sedes tienen que pagar el peaje a los ayuntamientos porque las redes están dentro de su territorio. Claro. Entonces, uno de los planteamientos para el pacto eléctrico es que como las EDE necesitan dinero, se va a quitar el 3%. Ahora ha surgido una posición de los empresarios que nadie la ha aceptado, y es que sea el consumidor a través de una especie de factura disfrazada, como dice Bichara, se le aumente para que pague el alumbrado público, cuando a la gente da brega pagar el alumbrado público de sus propias escaleras. Exactamente. ¿Que ¿Ustedes están de acuerdo con eso, el sector de ustedes? No, fíjese, yo pienso eso es una ley. No, es una propuesta. No, me refiero a lo del 3%. Para modificar la ley. Me refiero a una ley que el 3% de los ayuntamientos. Sí, la ley de energía contempla eso. Sí, eso contempla, está contemplando la ley. Yo pienso que lo que está contemplado en la ley, lo que hay que cumplirlo en estos momentos. Segundo, es una propuesta del CONE que nosotros no compartimos necesariamente. Ahora bien, nosotros estamos consensuando con otros sectores empresariales, con el CONE y otras organizaciones ese asunto. Nos hemos reunido también con personas del ayuntamiento, hemos estado discutiendo con nuestro amigo Julián Roa, que ha estado llevando la voz cantante con eso, para ver a qué consenso llegamos sobre eso. Porque, señores, en este momento es una discusión. Ninguna de las propuestas necesariamente se van a aprobar o tienen que ser oficializadas, ¿no? Es una discusión donde hay muchas organizaciones, donde hay muchas propuestas, y yo pienso que finalmente va a salir
la propuesta más sensata. Y parece ser que eso no es sensato por el hecho de que esta población ya no aguanta más. Nosotros tenemos una población donde el 60% está ganando un sueldo mínimo de 11.800, 11.700 pesos, mientras que el mismo gobernador del Banco Central dice que la canasta familiar, para usted poder cubrirla, anda por entre 26 y 30.000 pesos. Entonces esta población ya no puede cargársele más. Eso es una situación, ¿se entiende? Además, eso pudiera entrar en conflicto también entre los reguladores del espacio público del ayuntamiento y los mismos moradores. ¿Por qué? Porque si usted le carga una bombilla, me carga a mí frente a mi casa, y de repente, por un problema técnico, esa bombilla va a estar 24 horas al día prendida, como muchas veces pasa, entonces va a haber un conflicto permanente. Apágame el bombillo. ¿Tú entiendes? Estoy pagando mucha luz, no tengo la culpa de eso. O sea, yo pienso que eso hay que consensuarlo, hay que buscarle la vuelta. Nosotros vemos que en este tipo de propuestas son muy difíciles, ya que si ya tenemos un problema de competitividad o de muchos gastos en nuestras casas, y poner un gasto adicional dentro de la factura sería peor. Claro. Y vuelvo al tema del pacto eléctrico. Incentivos. En otros países vemos que el sector industrial, el sector agrícola, tú dices, bueno, ¿y cómo pueden producir? Bueno, tienen muchísimos incentivos del Estado. Que yo sepa, en este momento el sector industrial tiene algunos incentivos para algunos tamaños medianos y pequeños de empresas vía Proindustria, y otros incentivos vía eléctricos por el que te estimulan cuando uno utiliza energía alternativa. ¿Ustedes dentro del pacto eléctrico están tratando de impulsar algún tipo de acciones que tengan incentivos en otros aspectos de la parte eléctrica? Fíjese, nosotros no estamos de acuerdo con ningún tipo de subsidio. Eso trae distorsiones al mercado y también trae favoritismo, que no es posible. Solamente estamos planteando que los ciudadanos más carenciados puedan tener un subsidio bastante focalizado de la energía, y estamos planteando de 100 kilos, subsidiarle 100 kilos a esos ciudadanos más carenciados. Pero no es que el Estado se lo dé simplemente, sino que el Estado le ponga condiciones también, y que esto tampoco sea permanente, ¿no? Solamente en eso estamos de acuerdo con los subsidios. Ahora no estamos de acuerdo con ningún tipo de subsidio para ningún sector empresarial. Mire, entonces, ahora, ¿en qué etapa estamos de la negociación en el pacto? Bueno, ya ¿dónde estamos? Porque no se dice ya se nada. han estado mandando la propuesta, ya se terminó las discusiones a nivel de todos los centros regionales. Ahora vamos a la mesa de discusión. Ahí, ¿Eso cuándo será? ¿Eso tiene fecha? Sí, próximamente, no preciso, pero ya están. Mañana hay un desayuno, que es posible que eso se anuncie mañana. Pero ya próximamente estamos en esa etapa de establecer la mesa de discusiones. En esta mesa de discusiones todas las organizaciones van a defender su propuesta y pueden hacer propuestas adicionales también. Entonces ahí se hará una matriz, se sacará toda la propuesta de mayor consenso y se aprobará. Mire, es importante, el pacto eléctrico es un pacto que viene dado porque a este país le falta institucionalidad. Es bueno que esté el pacto eléctrico, es bueno que existan mecanismos como este ante faltas institucionales, porque estos problemas deben estar resolviéndolo la institución rectora del sector, no 50 organizaciones de tipo sociales, empresariales y políticas, ¿no? Entonces, lo que surge de ese pacto tiene que tener una garantía de cumplimiento, tiene que tener una garantía de que lo que se acuerde ahí y no se cumpla, tiene que haber un mecanismo sancionador para eso. Entonces, bueno, ya nosotros tenemos varios meses en eso. Entonces nosotros no estamos dispuestos a discutir cosas que luego no se aprueben. Eso lo hago no como advertencia,
Observación. Sí, no como observación, pero de todo modo yo pienso que todos los sectores y todos los actores involucrados están en eso. Ahora, ojalá que la voluntad política del Estado Dominicano sea lo suficientemente fuerte y madura como para aplicar lo que se apruebe ahí a pesar de los intereses que muchas veces aparecen. Vamos a una pausa y continuamos con Antonio Taveras. En los últimos meses se está discutiendo la parte que tiene que ver con las reformas al Código Laboral y con los aumentos de salario. Recientemente vimos una posición del sector aceptando del sector, vamos a llamar de los empresarios, dentro de los que ustedes son parte, diciendo que estarían dispuestos a hacer un aumento de salario siempre y cuando se eliminara la cesantía. ¿Esto es así y ustedes están de acuerdo con esta posición? Mire, en principio hay que partir de que el aumento de salario es una necesidad real en estos momentos, dado el poco poder adquisitivo que tienen los salarios y lo poco que ganan los dominicanos y las dominicanas. Repito, la canasta familiar, según el Banco Central, anda por los 26 o 30 mil pesos. Y una gran mayoría de la población económicamente activa en República Dominicana está ganando entre 10 y 12 mil pesos. Entonces, si usted lo ve por ahí, ya usted va a ver que es un imperativo hacer ese aumento. Ahora bien, nosotros tenemos problemas de carácter estructural en nuestra economía. Tenemos empresas que tienen muchos problemas hasta de carácter productivo, por un sinnúmero de trabas que hay en este país para producir. Esto es un problema complejo, porque nosotros necesitamos, pienso, un dominicano con mayores capacidades de consumo, por un lado, pero también nosotros necesitamos empresas que sigan funcionando. Con esto yo quiero decir que con el aumento salarial, aunque es necesario, es imperativo que se haga, hay que tener también mucho cuidado, en el sentido de que si usted hace un aumento salarial desproporcionado también podría crear inflación. Entonces, si usted crea inflación con eso, entonces no está haciendo nada aumentando los salarios. Una de las cosas que nosotros siempre hemos abogado es porque los niveles de salario real suban, pero que los servicios que el Estado garantiza en la Constitución brindarle a los ciudadanos dominicanos se mejoren, para que el ciudadano dominicano pueda acceder a esto con menor costo. Si el dominicano tiene un buen transporte colectivo a precio más o menos razonable, pues pienso que eso le abarata, con esto le rinde más el dinero que gana. Si tiene buenos servicios hospitalarios, también. Si tiene energía más económica, más barata, también. Es decir, que el salario también hay que atacarlo por ahí, no simplemente con subirle el salario nominal, ¿no? Con respecto al problema de la cesantía, mire, yo pienso que ese ha sido el problema de discordia en la discusión sobre reforma laboral. El Código de Trabajo data de los años 90, para su época fue un código muy avanzado. Ahora el país ha cambiado, el mundo ha cambiado, entonces ya necesita de cierta reforma. Y pienso que se ha consensuado mucho. El problema se ha parado un poco en la cesantía. Y es por lo siguiente, el Código de Trabajo ahora tiene unos niveles de cesantía que son infinitos. Entonces, nosotros no estamos de acuerdo con que los derechos adquiridos de aquí para allá de los trabajadores se les quiten. Son derechos adquiridos y hay que otorgárselos. Ahora, hay que buscar mecanismos para que eso suceda. Hacíamos un ejercicio en una reunión de empresarios en estos días y decíamos que si ahora mismo
fuéramos a darle la cesantía a todos los trabajadores, es decir, la cesantía desde que empezó hasta ahora, ¿no? Y lo hacemos en colectivo, la mayoría de las empresas no tuvieran dinero para resolver ese problema. Además, es un gran pasivo que tenemos. Pero usted habla de los derechos adquiridos. Yo estuve entrevistando hace un tiempo, ya con la discusión del pacto, del aumento salarial a Pepe Abreu, y él decía, yo le cuestionaba porque uno tiene el mismo problema, y dice, pero ven acá, si tenemos un sistema de seguridad social, claro, que tú ahí tienes estas tres cosas, y él dice, inclusive él reconoce, dice, cuando se crea el sistema de seguridad social, se establece que en un tiempo se va a revisar la cesantía para poder ver, porque realmente hay una doble tributación, un doble pago. Tú tienes la seguridad social y tienes la cesantía. Pero aunque nosotros estamos de acuerdo, si no se pierden los derechos adquiridos. Eso es lo de aquí, lo que la ley no le prohíbe hasta ahora. Es decir, si usted tiene 10 años, de repente yo no le voy a quitar esos 10 años que usted tiene trabajado como cesantía. Ahora, de aquí para adelante vamos a discutir cuál va a ser la solución de ese problema. Porque, por ejemplo, aquí el 99% de las empresas dominicanas son pequeñas y medianas empresas. Hay un porcentaje bastante elevado que son pequeñitas empresas, son empresas familiares, muchas de ellas. Si usted, por ejemplo, agarra un salón de belleza, agarra una barbería, agarra un colmado, entonces, y con un empleado que tenga 10 años, ganando sueldo mínimo, ese colmado va a tener que cerrar al momento de darle esos incentivos, coger un préstamo bancario. Entonces, de eso es lo que estamos hablando. Nosotros, señores, tenemos que ser realistas. Nosotros tenemos que echar este país para adelante. Las empresas tienen que hacerse más productivas y más competitivas. Y si bien es cierto, nosotros no nos vamos a hacer más competitivos quitándoles, quitándole a los trabajadores beneficios, ni pagando salarios bajos, como hemos dicho, pero nosotros estamos en una etapa de desarrollo de nuestras empresas, nuestra productividad, la productividad que es muy baja, muy baja. O sea, nosotros necesitamos aumentar la productividad. Y yo pienso que ahí es donde está el quid del asunto. Tavera, nosotros tuvimos una experiencia el viernes pasado, que viajábamos con una hija nuestra, una de nuestras hijas para Santiago, que está haciendo la tesis arquitecta. Ella me dice, papi, pero que todos estos vehículos, toda esta jipeta, en realidad eso no es desarrollo, porque el problema del transporte público no se ha resuelto. Entonces yo le decía, ella nunca me escuchó, ¿no? Una discusión entre el viejo y el joven. Yo le decía, lo que pasa, eso es desarrollo, porque es poder adquisitivo. El hecho de que la gente en términos individual pueda comprar vehículos, porque mira cómo está la flota de vehículos en Cuba. Eso se llama desarrollo humano. Entonces, nosotros vemos que la gente sale bien ajustada, bien cambiada a su trabajo y tiene que hacer una fila. Eso es totalmente deprimente, que los trabajadores dominicanos que trabajan en comercio y trabajan en la industria dominicana salgan bien arregladitos para su trabajo y tengan que hacer una fila para montarse en un vehículo todo destartalado, en una guagua sucia y paqui sardín, como dicen los americanos, empaquetado como sardina. Además del instrumento del aumento salarial, hay que mejorar esas condiciones de transporte de los trabajadores dominicanos, porque mientras la ciudad está llena de vehículos de lujo, es deprimente lo que está pasando en el transporte público en la República Dominicana, principalmente aquí en Santo Domingo. Bueno, las políticas públicas son el Estado que las trazan, ¿no? Pues yo pienso que, sí, pero ustedes los hay un problema. No pueden ser indolentes en las condiciones que están llegando. Fíjese, nosotros como empresarios, nuestro papel es otro. O sea, el Estado Dominicano está en la obligación de promover un transporte, ya sea con inversión privada o ya sea con inversión estatal, que sea eficiente. Pero no he visto que los empresarios han planteado nada sobre el transporte de los trabajadores. Bueno, nosotros estamos planteando de todo, nosotros estamos en una queja permanente con todo, ¿no?
Entonces, nuestro papel es ese. Nosotros, sí, yo estoy cansado de repetir que nuestro papel no se queda en la puerta de nuestra fábrica, de nuestras empresas. Nosotros tenemos un rol social importante que jugar. Ahora, nosotros no somos los que planteamos las políticas públicas. Las políticas públicas lo plantean, las ejecutan los estados, el gobierno y los políticos. Sí, pero ustedes siempre viven hablando de un manejo del gasto público de manera eficiente y en las cosas que son necesarias. Bueno, ustedes sí. deben abordar el problema del transporte público en la República Dominicana. Bueno, lo hemos estado abordando. Nosotros estamos cansados de repetir. Ahorita te decía que nosotros abogamos por un aumento salarial real, nominal, pero queremos un aumento salarial real, que solamente la mejora de esos servicios públicos que lo establece la Constitución, mejoren, se den, ¿entiendes? Mire, aquí hay un problema básico. Y usted hablaba del desarrollo. Esta es una sociedad donde el desarrollo está castrado. O sea, en términos humanos. El desarrollo humano. Sí. Nosotros podemos ver muchos vehículos de lujo en la calle, muchas jipetas. ¿El 1, 2, 3% de la población? Sí, fíjese. Pero anda bien, mientras amasa. El año pasado... Por eso digo que es muy poquito. Óigame, no hay desarrollo humano. El año pasado, el BID puso a circular... Digo, hay que hacer las 8 líneas del metro. El BID puso a circular un informe titulado Cuando la prosperidad no es compartida. En este informe, el BID da un dato que es espeluznante. El BID dice que en las últimas 2 décadas, la última década, la movilidad social de América Latina anda por el 40 y pico, 46%. Es decir, latinoamericanos que han ido subiendo a una escala superior en términos económicos y sociales, 46%, mientras aquí en estas 2 décadas ha sido solo un 2%. O sea, nosotros tenemos la movilidad social más baja de América Latina y sin embargo hemos sido el país que más hemos crecido en los últimos 50 años. Señores, nosotros acabamos de crecer alrededor del 7%, igual que China, y tenemos un crecimiento promedio durante los últimos 50 años 5,5. O sea, nosotros somos una de las economías más pujantes. Y Danilo Medina no ha venido a eso, a ponerle rostro humano a la política. ¿Qué usted cree de eso? Bueno, mire, esto es un problema institucional, esto es un problema de estatal, de Estado, no es un problema. Sí, pero estamos en una coyuntura, un presidente que hay que ponerle yo pienso que sí, el rostro humano el a la gobierno política. dominicano ha estado trabajando en eso, quizás no como yo quisiera, como cualquiera de nosotros empresarios quisiera, pero se ha estado avanzando en eso. Ahora, vamos a ver ya los números del 2016, 2017, a ver qué arroja, por ejemplo, la visita presidencial dominicana, que yo pienso que lo único que yo le puedo criticar que no es una política pública, sino es algo, es decir, una política pública donde es planificada, donde él decide, donde hay muchas instituciones involucradas y donde se le pueda dar continuidad en otro gobierno. Lo que hemos visto ahora es una decisión del propio presidente de salir y decidir a quién otorga o no, a quién otorga, da o no un préstamo, ¿no? Entonces esto debería constituirse en una política pública que perdure en el tiempo. Tavera, el Estado y la política es lo que permite una dirección correcta del Estado, ¿no? Y el Estado es administrado por los partidos políticos. Esa es la experiencia y ese ha sido el modelo en todos los países. La oposición está en crisis porque se ha dividido, no hay forma. Sectores incluso hasta extranjeros, ¿no? Han hecho los esfuerzos por unirlo y no han podido. Y ahora el Partido de la Liberación Dominicana se encuentra también en un conflicto político. El empresariado, ante ese escenario político, ¿qué piensa el empresariado? ¿Qué le aconseja el empresariado dominicano a los partidos políticos? No le vamos a decir que se vaya por la reelección o no la reelección, reforma constitucional o no, sino ese ambiente que se ve en la política dominicana que le afectaría. ¿Ustedes serían los mayores afectados de un colapso del sistema político dominicano? Claro, mire, lo primero es que nosotros no emitimos juicio sobre cuestiones partidarias, ahora sí sobre cuestiones de carácter político, porque todos los públicos, todos los que están en la esfera pública es político, entonces nosotros opinamos y reclamamos cosas que están en la esfera pública.
Ustedes financian los partidos, pero no se meten con ellos. Bueno, yo no digo que yo no financio nada. Digo como yo, empresario, ¿no? aportan, dan su aporte. Fíjese, yo pienso que la economía funciona y camina sobre rieles institucionales sólidos y fuertes. Allí donde no hay instituciones fuertes, donde hay instituciones carenciadas, la economía no va a caminar y va a tener muchos problemas. Y es parte de lo que nos está pasando a nosotros en este momento. El sistema de partido es parte de esa institucionalidad. El liderazgo político de este país tiene una gran responsabilidad en los cambios que este país tiene que dar para poder competir en los mercados internacionales. Entonces, si el sistema político se debilita, se desmorona, entonces los rieles institucionales van a sufrir mucho. Entonces, nosotros pensamos que el liderazgo político tiene que actuar con madurez, pensando en el país, pensando en el futuro de este país, no pensando en situaciones particulares momentáneas, tiene que pensar más allá y tiene que estar consciente de su gran responsabilidad. Porque los políticos, señores, son los que impulsan los cambios. Nosotros como empresarios creamos empleo, creamos riqueza, pagamos nuestros impuestos, ayudamos, somos a veces una especie de contrapeso para que las cosas se hagan mediante quizá la presión que ejercemos desde nuestras posiciones, ¿no? Para que las cosas se hagan bien. Nada más ahí, nosotros no podemos como empresarios sustituir al liderazgo político. O sea, repito, el liderazgo político tiene una gran responsabilidad en este momento. Entonces, si el sistema de partidos se debilita, pues, repito, la institucionalidad va a ser más precaria aún. Nosotros, usted habló de que nosotros los empresarios pagamos nuestros impuestos. Así es. Estuvimos hace un momentico conversando sobre el desarrollo de las negociaciones o de la discusión del pacto eléctrico. Ahora el gobierno recientemente dice que en esta gestión no se va a hacer un pacto fiscal. ¿Cuáles son las pretensiones del sector que usted representa en torno a las políticas fiscales en el futuro cercano de la República Dominicana? Mire, el sistema tributario también es una gran traba para las empresas y la producción. Está cargado más de un lado que de otro. No hay equidad en eso. Nosotros hemos dicho que aquí hay una gran necesidad de producir una gran reforma tributaria. Y que esto no debe estar supeditado a los ciclos de carácter político. La Estrategia Nacional de Desarrollo tiene 3 grandes pactos: el Pacto por la Educación, que ya fue discutido, el Pacto Eléctrico, que estamos en este momento en eso, y el Pacto Fiscal. Ya es hora, según los plazos que da la misma ley en la Estrategia Nacional de Desarrollo, que se esté discutiendo el Pacto Fiscal. Recientemente el mismo director de Impuestos Internos anunció de que en este gobierno no era posible, y creo que también Simón Lizardo lo dijo, no era posible en este gobierno un pacto fiscal. Y esto es porque ellos ven las elecciones cercanas. Entonces, eso es un problema grave. Yo pienso que los países no pueden depender de los ciclos políticos para hacer las grandes reformas que tienen que hacer. Entonces, eso está pasando. Nosotros supeditamos la reforma al voto o no, a lo que no pueda dar voto o no pueda dar voto. Señores, hay que tomar decisiones trascendentales y valientes en este país para nosotros poder echar para adelante como país, para nosotros poder competir en los mercados internacionales. Nosotros tenemos graves problemas de competitividad. Entonces, si nosotros queremos tener un dominicano más próspero, que gane mejor salario, con mejores calidad de vida, un país donde la electricidad funcione, un país con mejor transporte, nosotros necesitamos elevar la productividad y por lo tanto la competitividad, porque no podemos elevar la productividad pensando simplemente en el mercado interno. Nosotros tenemos un gran mercado internacional, producto de las aperturas comerciales, de la globalización y de los avances tecnológicos que el mundo tiene ahora. O sea, es imperativo nosotros competir en los mercados internacionales. Ya se acabó pensar en competir para un mercado de 10 millones de habitantes. Bueno,
hemos estado con el empresario Antonio Taveras, que es el presidente de la Asociación de Industriales de Herrera y la provincia Santo Domingo. Nosotros tenemos gran admiración por esa asociación porque todos los fines de semana siempre trata un tema de la vida nacional. Es decir, siempre la asociación emite una posición. Y ahora estamos más comprometidos porque tiene a nuestro buen amigo Antonio Taveras, que nosotros vamos a hacer el esfuerzo de que cuando termine la presidencia ahí, siga jugando su papel en el sector empresarial. Porque conocemos la trayectoria de Taveras y él sabe que tiene un compromiso social también. Así es. Además de empresario con la sociedad dominicana. Y yo creo que él le va a hacer un buen aporte a grupos empresariales del país que tal vez no tengan la trayectoria en el aspecto social como Taveras. Así que lo tendremos siempre por aquí. Bueno, muchas gracias, encantado de haber electricidad y estado otros con temas. ustedes discutiendo estos temas. Muchas gracias de nuevo. Gracias. Gracias.